Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. Vamos a continuar con nuestra serie Hablando al Padre. Es el tema número 28 de esta serie. El tema de esta mañana: orad sin cesar. Vamos a ver a qué se refiere esta parte de la Escritura. Orad sin cesar. Dice ahí 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Bien, hermanos, vamos a entrar aquí en un razonamiento humano, por así decirlo. ¿Será que si oro mucho a Dios, me dará lo que quiero? ¿Acaso no dice la Escritura esto? Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que ustedes las pidan. Entonces, si no es repite las cosas, ¿a qué hace referencia Pablo? ¿A qué se refiere con orad sin cesar? Porque parece que hay una contradicción aquí, que Pablo nos dice que debemos ser insistentes, repetitivos, hasta que Dios me dé lo que yo quiero, pero Jesús dice que no usemos vanas repeticiones. Pero debemos entender, hermanos, una cosa. Una cosa es ser repetitivos y otra cosa es ser persistentes. No es lo mismo, parece, pero no es. No, una cosa es ser repetitivo y otra cosa es ser persistente. ¿Qué? No es lo mismo. Voy a definir qué es persistencia o persistente. Una persona que es persistente es una persona que es firme, que está arraigada o puesta en un lugar y de ahí no se mueve. Esa es persistencia. La persona persistente, hermanos, seguirá intentando pese a los eventuales fracasos. La persona persistente seguirá intentando pese a los eventuales fracasos y podrá aprender de cada uno de ellos. La persistencia también está vinculada a la superación de obstáculos, sin importar lo difícil que sean. ¿Ok? Eso es ser persistente, y a eso se refiere Pablo. Muchos obstáculos vamos a tener en la oración, hermanos, y una de ellas es nuestra manera de ver las cosas. ¿Ok? Entonces no creamos que Dios tiene que responder a tu contentillo, ni que tiene que responder en el tiempo que tú quieras, ni cuando más urgencia tienes, entonces ahí tiene que Dios que responder porque tú estás en una urgencia. No. Vamos a ver un ejemplo de esto para ir analizando esta parte. Mateo capítulo 15, verso 21. Mateo capítulo 15, verso 21. Vamos a analizar esta parte. Entonces, orad sin cesar no se refiere a siempre ser repetitivos, a cada minuto, a cada hora voy a orar y orar y orar, orar hasta que Dios me lo dé. No se refiere a eso. No. Se refiere más a persistencia. Se refiere más a vencer obstáculos que van a surgir en tu oración a Dios. Uno de los obstáculos que también surge es que a veces las cosas empeoran. Tú oras por tu esposo,
o por tu esposa, o por tu hijo, y en vez de que pues, veas la mejoría, ¿no? Que tú dices, estoy orando por él, y como que ves que ya pues está curando, ¿no? Parece que todo empeora. Eso es un obstáculo que tienes que vencer. Eso es orar sin cesar. Dice ahí Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Algunas veces, hermanos, rogamos al Señor que nos ayude, pero no recibimos respuesta inmediata. Eso va a pasar siempre. A veces Dios sí responde rápido a nuestra oración, y vemos su mano poderosa actuando, pero a veces no es así. La oración, hermanos, a veces parece que rebota a la tierra. No hay respuesta, aunque la necesidad es muy grande. La necesidad de esta mujer era enorme, porque su hija estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. O sea, a ver, ponte en su lugar. Si tu hija o tu hijo estuviera en esa posición y tú tienes esa impotencia de ver a tu hija siendo atormentada, siendo azotada hacia el piso, ¿no tendrías esa impotencia de decir: no puedo hacer nada? La mujer escuchó que Jesús estaba cerca, por la región de Tiro donde ella vivía, y entonces acudió a él en una gran necesidad. Y luego lo encontró y dice, le rogó, ¿no? Dice, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Seguramente esta mujer ya había probado muchas cosas para conseguir que su hija fuese sanada. Jesús era su última esperanza. Derramó su corazón delante de él, pero Cristo no le daba respuesta. A ver, vamos a hacer preguntas acá. ¿Por qué Jesús se comporta así? ¿Acaso no merecía nada? ¿Acaso para ella no hay misericordia? ¿Acaso se le había olvidado la compasión a Jesús? ¿Dónde está aquel Jesús que vio a la multitud y los alimentó a todos, y a una mujer no le podía responder? El Salmo 22 dice esto. Salmo 22. Esto es un salmo mesiánico, el Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Quizás, hermanos, hayamos experimentado esto. Oramos, pero no vemos la luz. Buscamos, pero no hallamos. Llamamos, pero no se nos abre ninguna puerta. Y cuanto más se dilata el silencio de Dios, más aumenta la necesidad. Tal vez pasamos por esto. Estos son obstáculos, hermanos, que tenemos que pasar. Por eso te lo digo, Dios a veces sí responde rápido, pero a veces no.
A veces pueden pasar años, pueden pasar meses para que Dios responda. Seguimos ahí, Mateo 15, 23. Pero Jesús no le respondió palabra, dice ahí. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos, hermanos, se pusieron del lado de la mujer aquí, diciéndole al maestro que la despidiera, es decir, atiéndela, haz algo, pero que se calle. Pero hermano, te voy a decir algo, ¿de qué sirve tener al hombre de tu lado si Dios no está de tu lado? Tú puedes tener a mucha gente de tu lado, al mejor médico de tu lado, pero si Dios no está de tu lado, ¿de qué sirve? Tenían los apóstoles de su lado. Y Jesús les responde. Él respondió, dice ahí: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, Jesús no vino al mundo para predicar a todas las naciones. Jesús no vino al mundo para predicar a todas las naciones. Ese ministerio era de los apóstoles que después fue hecho. Jesús nació, vivió, trabajó y sufrió entre su propia nación, los judíos, pero al mismo tiempo estaba entrenando a los apóstoles para trabajar en todas las naciones. Ahora, ¿qué podía hacer ahora la mujer cananea? Si fuera el día de hoy, en una clínica te dirían: lo siento, no te puede atender. Aunque tú llamaras y dijeras: atiéndanme, está muy grave mi hijo, mi hija, te estarían a decir: lo siento, no hay espacio en la agenda, venga mañana. Y tú estás desesperado porque hay una emergencia. Entonces, hermanos, lo más usual es volver a la casa, no hay más que hacer. Esta mujer no era judía, era cananea. Sin embargo, no se fue. Hermanos, la verdadera necesidad no puede ser refrenada, porque no hay otro lugar a donde ir. Una persona, hermanos, que dejó de orar por un obstáculo, ¿sabes qué significa? Que su necesidad no es tanta necesidad. ¿Por qué dejó de orar? Si tú tuvieras necesidad, ¿dejarías de insistir por tu hija? ¿Por tu hijo? ¿Dejarías de insistir? Yo creo que no. Si tú has orado por algo y dejaste ya de orar por eso, yo creo que tu necesidad no es tanta necesidad. Porque una necesidad hace que no tengas a dónde ir. Orar sin cesar tiene que superar diversos obstáculos, hermanos, y uno de ellos es la duda. La duda. Te voy a hacer algunas preguntas de la duda. Tal vez ya he orado demasiado. Tal vez tú te pusiste un tiempo límite. ¿Tú piensas que Dios se va a ajustar a eso? O sea, Señor, si no me respondes en 30 días ya, cálmate. Dios no es así. Él es soberano. Tú no le vas a decir a Dios en cuánto tiempo tiene que responder. Tal vez ya Dios me dijo que no. Bueno, eso hay que verlo con las circunstancias. Y hay que verlos con otro tipo de cosas. Tal vez esto es algo tonto para orar. Tal vez lo que estoy orando es tonto. Puede ser, ¿no? Tal vez Dios ya ni siquiera me escucha. Hay que vencer ese tipo de razonamientos. Hermanos, esto demuestra que la necesidad del alma no tiene el suficiente peso. Cuando empiezas a dudar por eso que estás orando. Los que sienten una verdadera necesidad no pueden parar. Prefieren morir a los pies de Dios antes que abandonar. Tal vez a este esposo que yo elegí, ni Dios lo cambia.
¿Piensas eso? ¿Que ni Dios lo cambia? No, tal vez esta mujer, no, hombre, ni Dios la cambia. ¿Dudas del poder de Dios? No, también, tal vez en este pueblito de 200 personas, aquí Dios no me da un trabajo, tengo que buscarlo en otro lugar donde sí pueda. ¿Tú piensas eso? No, es que ayúdate que yo te ayudaré. Y si yo no trabajo, Dios no puede hacer nada. ¿Tú piensas eso? ¿Ese es tu pensamiento terrenal? Pues yo pienso que tu necesidad no es tanta, porque si fuese así, de verdad dirías a Dios. Pero ¿sabes por qué lo haces tú? Porque tu necesidad no es tanta. Eso es lo que tú crees, pero no es verdad. Porque alguien que de verdad tiene necesidad no sabe a dónde ir más que a Jesús. Entonces cuando nosotros acudimos a otras cosas que no son Jesús, quiere decir que nuestra necesidad no es tanta como decimos. Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Lo que se ve en este versículo, hermanos, Mateo 15:25, es que Jesús iba enfrente caminando y ella iba atrás dando voces, ¿no? Entonces, pues Jesús no le respondía ni volteaba a verla. Entonces lo que hizo esta mujer fue, corrió y se le atravesó. O sea, se le puso enfrente y dice, se arrodilló, dice lenguaje actual, dice traducción viviente. Pero ella se acercó y lo adoró. Traducción viviente así lo dice. Pero ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Adoración, hermanos. Aún en medio del dolor no hubo quejas, ni decirle a Jesús: oye, ¿qué no me oyes? Oye, ¿qué estás sordo? No le dijo eso. Le dijo: Señor, ayúdame. Adoración, hermanos. Sencillamente, hermanos, esta mujer ya no sabía más que decir delante de Jesús. Se le habían acabado las palabras, se le habían acabado las ideas. Lo único que podía decir es: ayúdame. ¿Te ha tocado esa parte? Cuando estás orando ya no sabes qué decirle a Dios. Decirle: Señor, solamente ayúdame. O sea, ya no sé qué hacer. Ya creo que ya hice todo lo que yo podía hacer. Ayúdame. Eso es lo que esta mujer está diciendo. O sea, estaba entrando en una desesperación, en una parte donde ella ya no tenía más que ofrecerle a Dios. Digamos que lo que Jesús le responde, Mateo 15:26, sigue diciendo ahí. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Traducción viviente. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Esto pareciera ser un poco duro, ¿no, hermanos? Parece como un insulto. Y te voy a explicar ese verso. Los judíos comúnmente se referían a los gentiles como perros, indicando un desprecio y rechazo a personas inmundas. Los judíos se creían el único pueblo que se iba a salvar y que los gentiles solamente eran leña del infierno. Eso es lo que ellos creían. Aquí perrillos no se refiere, hay una gran diferencia entre perros y perrillos. Un perro, cuando hablaba a los judíos de que esos son perros, se referían a animales que antes los perros vivían como los lobos o como los coyotes. Andan en manadas y son salvajes. Así antes eran los perros. Hoy los vemos ya como mascotas, como animales domésticos. Pero en ese tiempo no era así. Había una parte del muro donde se echaban desperdicios y allí se juntaban los perros. También los perros son carroñeros, hermanos. Y donde se juntaba o donde había un muerto, ahí se juntaban los perros. Recuerda a Jezabel. Jezabel se la comieron los perros y nada más dejaron las palmas.
Entonces los perros son por naturaleza carroñeros. Si tú tienes pollos o tienes animales, así conejos, y se llegan a morir y tu perro tiene hambre, se lo va a comer. Una vez mi madre también me contó que allá por donde vivía ella de niña, ella tenía un perro, igual ella tenía un perro, y que encontró el perro a un niño muerto, que habían abandonado ahí, un bebé. Y si se dieron cuenta, porque el perro venía con un brazo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de los perros, son carroñeros. Bueno, a eso se referían los judíos cuando hablaban de que esos son perros, o sea, son animales carroñeros, son inmundos, son callejeros, son de allá, de afuera de la muralla. ¿Okay? Pero aquí cuando se refiere a perrillos, se refiere a un animal que es un cachorro, con los que juegan los niños, se refiere. Que son así, de esas que son cachorritos, ay, es una monada, ay, qué bonito. Aunque prenda bombillas, ¿verdad? Pero dices, ay, es muy bonito el perrito. A eso se refiere con perrillos. No se refiere a los perros así callejeros. Se refiere a perritos que son chicos, que son adorables, que son mascotas de los niños en ese momento. A eso se refería Jesús. Que recibe normalmente el afecto de la familia. Ahora, ¿por qué le dice esto Jesús? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta mujer? ¿Qué le trataba de enseñar? Le estaba diciendo que si ella se sentía indigna, que si se reconocía indigna para recibir esta misericordia, o pensaba que por el grito que ella hacía, Jesús tenía que hacerlo. Eso es lo que le estaba diciendo. No es bueno tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. O sea, ¿piensas que porque me gritas lo voy a hacer? ¿Tengo yo la responsabilidad de hacerlo? O sea, ¿tú piensas que porque lloras mucho, ya por eso Dios tiene que hacerlo? Ah, es que yo soy su hija. Sí, nadie duda de eso. Sí. Entonces por eso Dios me tiene que responder. No. No confundas, porque estamos acostumbrados al amor de los padres, ¿verdad? Si tu padre terrenal viera que tú estás en una dificultad, tu padre hayas hecho algo malo, lo que tú quieras, él va a actuar y va a hacer. Así te hayas metido a la cárcel, él va y te saca, paga la fianza y luego pregunta qué hiciste, ¿verdad? Así son los padres terrenales, ¿verdad? Sean lo que sean sus hijos, pero sus hijos son los más buenos. ¿Tú piensas que Dios es así? ¿Que Dios te ve así? Que no importa, mi hijo está haciendo de las suyas, pero le voy a hacer lo que él quiere, que me está orando. No seas tan terrenal. Dios no es así. Pero confundimos esa parte que, pues Dios es como mi papá. No. Dios es mejor que tu padre terrenal. Y Dios no, aunque hagas berrinche, Dios no va a ceder. Como a lo mejor nuestros padres terrenales ceden cuando hacemos berrinche. Entonces eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Te consideras digna o indigna de lo que yo tengo que hacer con tu hija? Entonces viene aquí una pregunta. ¿Por qué tardó en responderle? Hermanos, te voy a mencionar algunas personas con las cuales también Jesús tardó por un propósito. ¿Qué me dices de Abraham? ¿Tú piensas que él no oraba por un hijo? Pasaron 25 años para que tuviera un hijo. Y al principio de los 25 años Jesús se lo prometió. Dios le dijo, ¿qué me darás si no tengo hijo? Y el que me va a heredar es este Damaseno que nació en mi casa. ¿Y qué le dijo Jesús?
¿O qué le dijo el Señor? No te va a heredar sino un hijo tuyo. 25 años antes se lo dijo. ¿Cuánto tardó? 25. ¿Por qué hizo eso el Señor? Para probar a Abraham. Otro ejemplo. ¿Qué me dices de la hija de Jairo? Que en el transcurso en que Jesús iba, se atravesó una mujer de flujo. Se detuvo a verla porque dijo, alguien me ha tocado. Le dice a los discípulos, Señor, la gente te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado. O sea, se detuvo. A ver, ¿no le habían dicho que su hija estaba muy grave? ¿Por qué Jesús se detuvo? Jesús lo dice después. Le dice, salieron la gente y le dijeron a Jairo, tu hija ya murió, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces Jairo, pues yo pienso que entró en desesperación, porque vio que su hija, ¿qué? Ya era cadáver. Y le dijo Jesús, no temas, cree solamente. ¿Por qué hizo Jesús esperar a Jairo? Para que creyera. Otro punto. Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro? ¿Cuánto tardó en ir con su amigo? 4 días. ¿Y qué le dijo Marta? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le dijo? Tu hermano resucitará. Y él dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Yo lo sé. Y él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego le dijo, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor. ¿Por qué esperó tanto Jesús? Para que creyeran. Te voy a dar otro último ejemplo. ¿Te acuerdas de Felipe? Cuando Jesús le dijo, mira toda esta multitud que está aquí. ¿Cómo podremos alimentarlos? ¿Y qué dijo Felipe? Ni 300 denarios bastarían. Pero dice ahí, pero esto Jesús decía probándole. O sea, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero le preguntó a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Dice, pero esto lo hacía probándole. ¿Por qué tarda Jesús? ¿Por qué tarda a veces Dios en responder? A veces Dios nos está probando. A veces Dios quiere fortalecer nuestra fe. Porque a lo mejor queremos creer cuando no lo hace. O sea, a veces es fácil creer cuando vemos que se hizo. No, debemos creer más antes. Muchas veces, hermanos, la espera hace que la gloria de Dios sea más grande. Porque en los casos que te dije, solamente Dios podía hacer algo. Porque entre más tiempo se esperaba, la mano humana era menos factible de actuar. Hermanos, nosotros somos perrillos, que aunque estamos en la casa, no somos los hijos. Es decir, no es por nosotros que vienen las bendiciones. No es por nosotros. Asociamos muchas veces que si me porto bien, me tiene que ir bien. ¿Ve? Muchas veces asociamos así las cosas. O sea, si yo vengo ahorita a la iglesia el domingo, ¿cómo tiene que estar mi domingo? Tranquilo, sin problemas. No. Esa es una idea humana, hermanos. Esa es una idea humana. No es verdad. O sea, el hecho de que nos portemos bien no quiere decir que Dios esté obligado a que me vaya bien. No.
Las cosas buenas y malas que vienen a nuestra vida es que Dios las permite. Y muchas veces vienen cosas buenas sin que tú y sin que yo no las merezcamos. Y cuando llega algo a nuestra vida, hermanos, algo material o algo que llena tu corazón, lo que debe pasar es que debemos sentirnos indignos de recibir eso, porque no es por nosotros. Y mira, la mujer no negó lo que ella era, aceptó, ni replicó lo que Jesús había dicho, de que, ay, ¿cómo me llamas así? No. Dice Mateo 15:27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, a ver, te voy a preguntar algo aquí. ¿Qué pasaría si Dios en vez de gracia empieza a hablar de justicia? Es decir, si Dios te dijera las razones puntuales por las cuales no lo haría. Si Dios te dijera razones por las cuales tú no mereces que Dios responda a eso que tú estás orando. Dios te dijera, mira, no te voy a responder porque tú haces esto, estás pensando de esta manera, tu corazón está tan lejos de mí. Tengo yo el derecho que te responda. Aunque tú lloras y oras mucho. Si Dios hablara de justicia, ¿piensas que sería algo así? Y eso es verdad, hermanos. Te voy a decir algo. La gracia se complementa con la justicia. La gracia no es gracia si no hay justicia. Entenderíamos allí, hermanos, que con respecto a nosotros no tenemos derechos. No tenemos derechos. Así que cuando oras y Dios te responde, no es por ti. Que, ay, no soy Dios. No, Dios está de mi lado. Que no, yo me porto mal y ve cómo me va. Ten cuidado con la misericordia de Dios. Porque no es por ti. Tú no tienes derechos. Solo Dios tiene derechos. Mateo, ¿era verdad lo que estaba diciendo Jesús de esta mujer? Sí, Jesús no mentía. Jesús no mentía. Ella era alguien indigna. Así como tú y como yo. Somos indignos cuando oramos. Aunque lo pidamos en el nombre de Jesús, no quiere decir por eso que el Señor esté obligado a hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo la mujer cananea? ¿Reaccionó con amargura? ¿Se justificó? ¿Se ofendió? Lo que hizo fue manifestar acuerdo con lo que Jesús había dicho. Estaba de acuerdo que no tenía derechos. Reconoció su indignidad y su pecaminosidad. Sí, Señor. Sí, soy eso. Sí. Lo voy a leer en traducción viviente, Mateo 15:27. La mujer respondió, es verdad, Señor, es verdad. Pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Lenguaje actual, Señor, eso es cierto. Sí, Señor, soy eso, sí. Pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Hermanos, es ahí donde Dios quiere a su pueblo. Esta es la actitud apropiada en la oración. Esa es la actitud. No podemos llegar a Dios con prepotencia, diciéndole, Señor, me tienes que responder porque yo lo digo, porque lo establezco. No podemos llegar a Dios así. Ahí es donde el Señor quiere a su pueblo. Muchos pueden hablar bien del Señor, aun cuando les parezca que se trata de una causa perdida. Pero cuando se les dice que son indignos, no lo aceptan. Bueno, pastor, pero la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Sí, es verdad que dice eso. Sin embargo, quiero recordar algo. Entre la oración y la respuesta se encuentra la soberanía de Dios. Lo voy a repetir otra vez. La oración y la respuesta se encuentran en la soberanía de Dios. Entre que llames y se te abra, está la soberanía de Dios. Dios no está obligado con nadie. Te lo repito, no tenemos derechos. El único que tiene derechos es Dios. El cielo silencioso, hermanos, es que Dios no está bajo obligación alguna con el pecador. No está. Hermanos, para esta mujer, las migajas eran suficientes para ella. Porque una migaja de Dios, un rayo de su luz, una marca de su favor sería suficiente. Tan solo una migaja. Hermanos, la mujer no negó, sino que persistió. Venció ese obstáculo y tomó lo que Jesús le ofrecía, las migajas. Y le digo, sí, Señor, dame eso, dámelo, pero ayúdame. Sí, dame las migajas, dámelas. No importa. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer no veía que su hija estuviese sana. Su hija no estaba allí. Pero la fe, hermanos, no puede dudar. Cuando el Señor habla, hay certidumbre. Y nadie, sea cual sea el estado de certidumbre, nunca ha preguntado cuando Dios habla, ¿será cierto? Hermanos, entendamos esto. Orar sin cesar no quiere decir que Dios va a responder por la dignidad mía ni por mis oraciones. Debemos entender que no somos dignos, que no tenemos derechos delante de Dios. No los tenemos. Si la oración recibiera siempre una respuesta inmediata, pensaríamos que ello se debe a que oramos también. Entonces buscaríamos la razón en nuestras oraciones y veríamos a méritos en nosotros mismos. Si Dios siempre respondiera inmediatamente, pensarías que es por ti. Que vengan conmigo, yo oro por ustedes, Dios responde en un día. No. Es necesario, hermanos, que Dios muestre su soberanía. Y que con todas nuestras oraciones y llamamientos y búsquedas, vemos que nada tenemos y que nada somos. De eso se trata el orar sin cesar, hermanos. Se trata de ver la soberanía de Dios. 1 Tesalonicenses 5:12. Entonces vamos a ir a analizar ese verso rápidamente, para irnos por la parte final. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Uno de los problemas que había en Tesalónica, hermanos, es que esperaban la venida de Cristo, pero por ese motivo abandonaban su trabajo, diciendo, es que como Cristo ya va a venir, entonces mejor dejaban de trabajar, se metían a su casa y esperaban a Cristo.
Y como no trabajaban, no generaban. Y como no generaban, no tenían nada para comer. Entonces, ¿sabes qué hacían? Pues ir a limosnear a la iglesia. Es en esta carta cuando Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Por ese motivo, porque la gente dejaba de trabajar diciendo, es que Jesús ya va a venir, entonces ¿para qué trabajo? Por eso, hermanos, se da esta instrucción. Habla de los ociosos como aquellos que se habían abandonado su trabajo y no trabajaban con el pretexto de que Cristo ya venía. Eso les llama ociosos. Entonces, hermanos, ¿quiénes reprendían a estas gentes? Los ancianos. O sea, reconozcan a los que os presiden. Presiden significa los que os dirigen. De ahí viene la palabra presidente, presiden. Otro grupo aquí, los de poco ánimo o los de mente débil. Aquí habla de los que necesitan de constante exhortación para seguir firmes en el Señor. Es aquellos que les dices, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa? No, es que no, tengo problemas. No, está bien, todos tenemos problemas. ¿Piensas que nada más tú? No, es que yo necesito algo. Pues todos necesitamos algo. ¿Verdad? ¿O piensas que nada más tú? No, es que me duele algo. Pues pregúntale, a lo mejor aquí hay otro hermano que también le duele la muela, la cabeza, el pie, la rodilla, los ojos, a lo mejor les duele. O sea, lo tuyo no es tan wow. Lo que pasa es que eres de poco ánimo. Cualquier cosita, pues te bajas, te achicopalas. Ay, pobrecito de mí, te autoconmiseras y ay, nadie sufre como yo. ¿Quién fuera como yo? Yo vivo hasta allá, hasta las faldas de la Malinche, no sé dónde. Entonces, eso habla, son los de poco ánimo, aquellos que necesitan constante exhortación. Los débiles, y otro punto, ¿quiénes son los débiles? Bueno, pues son aquellos que a lo mejor son muy enfermizos. Hay gente así, apenas salió de la gripa y al mes ya tiene ahora malestar de la garganta, y al otro mes le duelen los ojos, y al otro mes se torció el tobillo, ¿verdad? No, pues ya anda de patita, y al otro mes, pues no sé, le picó una abeja, y es alérgica, y al otro mes es alérgica al sol también, y al otro también es alérgica al polvo. Entonces, no, hombre, Matus, así, a veces yo les digo, salieron defectuosos, porque no, porque todos enfermos, pero hay gente así, hermanos, hay gente así, pero también hay gente débil espiritualmente también. Son gente que la semana, o sea, una semana viene, otra no, y cuando viene mal. Viene mal. A nosotros nos ha tocado que luego hay personas que, pues sí, hablé con ellas hoy, el domingo, y ya le dije y toda la cosa, tienes que hacer esto y esto, haz esto. No, sí, pastor, ahorita que llegue lo voy a hacer. Y en la noche ya me andan llamando de nuevo, llorando a llanto abierto. Ay, pastores, ¿qué pasó? Son gente débil espiritualmente, que se les cierra el mundo así. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno por los otros y para con todos. Hermanos, en una sociedad pagana y estando los cristianos bajo una persecución, no debe sorprender que algunos se vieran tentados a contestar pagando mal por mal. Hermanos, voy a decir algunas cosas de la venganza. La venganza es el más natural e instintivo de todos los vicios. Aquella mujer que dice, no, yo no soy de la venganza, mijito, eso lo traes en los genes. Eso no te lo enseñaron, eso lo traes. Lo traemos por naturaleza, sabemos cómo hacer eso.
Es el que más fácilmente puede disfrazarse de ser una virtud. ¿Ah? Eso el mundo lo exalta. Sácate el clavo con otro clavo. Eso es venganza. Pero el mundo lo exalta. ¿O no? No, yo no le pago con la misma moneda. Yo le doy billete. Que me regrese cambio. Eso es venganza. El que pega primero pega dos veces. ¿Verdad? Es el más fácilmente que puede disfrazarse de una virtud. Es el último baluarte al que se aferra contra el espíritu del Evangelio. Esa es la venganza. Y dijo un pensador, ¿no? El que emprende el camino de la venganza debe cavar 2 tumbas. O sea, hermano, la venganza al principio parece dulce, pero al final es un veneno que te va a matar. La venganza es como un vicio que parece que te hace feliz y que se siente bien bonito estar Motorolo, pero no sabes que eso te va a matar. Esa es la venganza. Porque al principio te sientes, bien, ¿no? Te las arreglaste tú solo. Te las cobraste. Y dices, estaba yo en mi derecho. Tal vez sí. Pero te voy a decir otra cosa. Siempre la venganza va al doble. Si tú me dijeras que la venganza es equitativa a lo que te hicieron, no. Es al doble. ¿Sabes por qué? Porque la carne jamás se cansa de pecar. Nunca, tu carne jamás va a estar satisfecha cuando te vengas. Jamás. Y cuando esa persona, a lo mejor de la que te estás vengando, te pida perdón y te dice que tengas misericordia, la carne te va a decir no. Por eso no es buena la venganza, porque en un punto dado te vas a destruir a ti mismo. Pero eso, hermano, lo traemos en los genes. Eso nadie te lo debe de enseñar, eso ya lo sabes. Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, dice ahí. Estad siempre gozosos. Esto es lo contrario a la venganza. Estos próximos versos podemos llamarlos las gotas de diamante. Las gotas de diamante. El gozo es el primero. Cristianos perseguidos. Y te voy a decir algo, hermanos. No son las circunstancias, sino el pecado lo que ahuyenta el gozo. Por eso te digo, la venganza en un principio te puede traer alegría, pero al final estarás amargado. Lo contrario a eso es el gozo, porque la venganza viene del odio. La venganza viene del odio. Y la Biblia dice que el que odia es homicida. Lo contrario a la venganza es el gozo. El estar en armonía con Dios, hermanos, es compartir en la armonía de la alegría eterna. Es como les que ahorita, y ahí viene ese verso, orad sin cesar. ¿Por qué alguien no ora? Porque está llena de rencor. Ese es el contexto de ese verso. Alguien que no ora sin cesar es porque está lleno de rencor. Y lo primero que abandona cuando alguien se enoja, como Caín, demuda su rostro, demuda su rostro, que tiene cara de molesto, de que no, lo primero que va a dejar es de orar. Él ya no ora, él lo hace. Y cuando vemos que alguien así actúa impulsivamente, está denotando que tiene amargura y que tiene odio.
aunque él lo niegue. Porque siempre, ¿tú tienes algo contra alguien? No, yo no tengo nada contra nadie, no. Pero actúas impulsivamente, entonces eso habla de que sí tienes algo, pero no lo quieres reconocer. Y te vas a dar cuenta porque no oras, porque no tienes gozo en tu corazón. Y digo, no hablo del gozo de no tener problemas todos tenemos, pero hablamos del gozo de que siempre ves la mano de Dios allí. Pero la oración, hermanos, es mucho más que dirigirle la palabra a Dios. También es contestarle a Dios, tener comunión con Dios y depender conscientemente de Dios. Eso es orar sin cesar. Entonces no tiene que ver con que, estés orando siempre y, hermano, estuve orando 5 horas. No, hombre, ¿a poco? Sí, 5 horas. ¿Y por qué no perdonas? Bueno, no estamos en eso. ¿De qué te sirve entonces? Sí, hay que hacer eso, pero como dijo Jesús, ¿no debías hacer eso sin dejar de hacer aquello? ¿No? Jesús no condenaba a los fariseos, les decía hipócritas, porque pues ellos, dice, ustedes diezman de todo, de la ruda y del comino. Dice, ustedes cuelan el mosquito y se comen el camello. Ahí colar el mosquito era que tomaban el vino, pero lo tomaban con los dientes cerrados. No vaya a ser que se le haya quedado un insecto y me contamine, entonces lo voy a colar. Eso quiere decir, ustedes cuelan el mosquito, o sea, toman el vino y cierran los dientes para que si hay un mosquito allí, no pase. Sí. Pero cuando se trata de ayudar a la viuda, tú no la ayudas. La menosprecia. Entonces, no está mal que hagas eso, de colar el mosquito, pero también tienes que hacer eso. No nada más eso. Entonces, está bien. ¿Oras 5 horas? Está bien. Sí, yo no tengo ningún problema. Si oras 10, está bien. Qué bueno. Pero si no puedes con la venganza, es necesario también hacer eso. Vamos terminando. 5:18. La otra gota de diamante. Aquí está. Dad gracias en todo. ¿Alguien que está amargado y en venganza va a dar gracias? No, está buscando la oportunidad de cobrársela o no. Sí. Quiere cobrárselas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿A poco sí, Señor? ¿A poco es tu voluntad que Él me haya ofendido? Que me haya traicionado. ¿Es tu voluntad? Pues no dice la Biblia que si al maestro se lo hicieron, ¿cuánto más a nosotros, sus apóstoles o sus discípulos? En Cristo Jesús. Entonces pregunta, ¿para qué orar sin cesar? Para dar gracias. Lo cual siempre se olvida. Y lo hacemos más para quejarnos y para pedir caprichos que para dar gracias por lo que vivimos. Estos 3 son buenos hábitos que han sido designados como las consignas de la iglesia. ¿Cuál? Estar gozosos, orar y dar gracias. Consignas de la iglesia. Representan la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Termino con este pasaje. Salmo 69, versículo 17. Con eso voy a terminar. Salmo 69, versículo 17. Entonces, hermanos, orar sin cesar tiene que ver con que te pasa algo y tú dices, Señor, gracias, la verdad, o sea, sí, me duele, es algo pues difícil, pero gracias. No es necesario, Señor, voy a encerrar y voy a orar 1 hora para dar gracias, ¿no? Muchas cosas que a veces suceden, que no debes decir, Señor, gracias. Esto pasó, no sé.
Salmo 69, versículo 17, dice, lo voy a leer en traducción viviente. Salmo 69, versículo 17. No te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en graves dificultades. Ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos, sus insultos que han destrozado el corazón. Estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Versículo 23, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo, que su casa quede desolada y sus tiendas de campaña desiertas. A quien tú has castigado agregan insultos, añaden dolor a quien tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Estoy afligido y dolido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. Pues al Señor esto le agradará más que el sacrificio de ganado, o que presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo, pues el Señor oye el clamor de los necesitados. No desprecia a su pueblo encarcelado. Alábelo el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve. Pues Dios salvará Jerusalén y reconstruirá las ciudades de Judá. Su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra. Los descendientes de quienes lo obedecen heredarán la tierra y los que lo aman vivirán allí seguros. El salmista, hermanos, en este salmo imprecatorio, se ve rodeado de sus enemigos, pero no solamente eso, se ve atacado por ellos. Pero él pide, hermanos, él pide que sea rescatado, pero él sabe que no tiene derechos, no lo sabe. Cuando vemos, dice, sus insultos, se ha destrozado su casa, a lo que está aludiendo es a la justicia de Dios. Lo dice, hermanos, no por venganza, lo dice porque esa es la parte que él entendía de la ley. La ley implicaba eso, justicia. Pero sabía el salmista aquí que no era por él, es por lo que Dios es. Entonces, hermanos, cuando Dios actúa a nuestro favor, cuando en nuestra oración, no es por nosotros, es por lo que Dios es para su gloria. Vamos a orar, hermanos.